Hoy ha sido la Junta de Accionistas de Ferrovial de 2019 y podemos decir que 2018 fue un año aceptable para Ferrovial. Esto suena raro así de primeras porque el resultado neto fue una pérdida de 448 millones de euros. Y claro, pues perdiendo tanto dinero parece que no puede ser ni aceptable ni regular, sino que más bien es muy malo. Y desde luego Ferrovial tendrá años mucho mejores que este. Pero vamos a ver por qué esta pérdida Ferrovial no es como una pérdida normal de cualquier otra empresa. Lo más importante para Ferrovial son las concesiones de aeropuertos y de autopistas que tiene. Entonces una de las cosas que más hay que mirar en Ferrovial, claro, es ver que el tráfico de los aeropuertos y las autopistas va subiendo. Y aquí en este gráfico que han puesto, pues ya veis que sube el tráfico de todos los activos principales y solo cae un poco el de AGS, que son los aeropuertos regionales del Reino Unido, porque ha hecho un clima peor de lo normal y porque algunas aerolíneas han cancelado algunas de sus rutas. Vemos ahora una cifra que es muy importante en Ferrovial y que no es habitual en la mayoría de las empresas, y es la cifra de dividendos que cobra de todas estas infraestructuras, que son las autopistas y los aeropuertos, y de los proyectos de su división de servicios. En 2018 por todos estos dividendos ha cobrado 0,85 euros por cada acción de Ferrovial, que es un 13% más que en 2017, lo cual es una cifra muy buena y esto es más importante que la pérdida de 448 millones que veíamos al principio. Por eso os digo que 2018 para Ferrovial ha sido un año aceptable e incluso se podría decir que casi bueno. Como ha cobrado 0,85 euros por acción de estos dividendos, pues es lógico que mantenga el dividendo de 0,72 euros del año pasado. Estos 0,72 euros son el dividendo que paga Ferrovial a cada una de sus acciones, lo que cobran los accionistas de Ferrovial. Entonces, los 0,85 euros que cobra Ferrovial de sus proyectos e infraestructuras se desglosan en la cifra de concesiones, que son autopistas y aeropuertos, que son 0,67 euros por acción, y otros 0,18 euros que cobra de sus proyectos de la división de servicios. Es importante verlo desglosado porque la operación más importante que tiene ahora en mente Ferrovial es vender su división de servicios. La división de servicios es la que se encarga de la limpieza de las basuras por las calles, de tratar los equipajes de los aeropuertos, de mantenimiento de líneas de tren, de metro, etc. Todo eso es lo que quiere vender por unos 2.500-3.000 millones de euros más o menos. Entonces, si vende esto, lo que va a pasar es que esos 0,18 euros de dividendos que ha cobrado desaparecen, pero a cambio utilizará ese dinero en crear más autopistas y más aeropuertos, y los 0,67 actuales se incrementarán previsiblemente, claro, en esos 0,18 más algo más. Y la pérdida que ha tenido de 448 millones en realidad es por una provisión contable para preparar la venta de la división de servicios. Es decir, no ha entrado menos dinero en Ferrovial, sino que ha hecho una de estas provisiones contables que no suponen salida de dinero de la caja para preparar esta venta. Por eso no es preocupante que haya perdido ese dinero, que el resultado neto haya sido esa cifra de pérdida de 448 millones. La deuda de Ferrovial también hay que verla de una forma un poco distinta a la de la mayoría de las empresas. La deuda neta de Ferrovial es de 3.649 millones al final de 2018 y esto es un 6% más que en 2017. Esta es la cifra que se mira normalmente en las empresas, pero en Ferrovial hay que mirar también la situación de deuda o de liquidez de la matriz, y al final de 2018 la matriz tiene un exceso de liquidez de 1.236 millones de euros. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que hace Ferrovial muy bien, y es su negocio principal y a partir de ahora lo va a hacer más, es construir autopistas y aeropuertos, y una vez construidos empezar a explotarlos y ganar dinero con los peajes o con las tasas de los aeropuertos, que es el negocio que hace por ejemplo Abertis con sus autopistas. Entonces la forma de funcionar esto es que la construcción de esas autopistas y aeropuertos no se hace todo con dinero de Ferrovial, sino que Ferrovial pone un poco de dinero y la mayor parte del dinero que se utiliza para construirlas es deuda. La parte que pone Ferrovial pues sale de estos 1.236 millones que veis que tiene ahora de exceso de liquidez. Entonces, para entender cómo va a beneficiar la venta de la división de servicios a construir más aeropuertos y más autopistas, pues pensad que lo que obtenga por la venta de servicios, que se prevé que sean unos 2.500-3.000 millones más o menos, pues van a ir a aumentar este exceso de liquidez de la matriz. Y con ese dinero no construirá autopistas pues por 4.000 millones de euros o lo que sea, sino que eso será el equivalente al dinero que se utiliza para dar la entrada de un piso o de un inmueble y luego pagarlo con hipoteca. Por ejemplo, una autopista que tenga un coste de construcción de 1.000 millones de euros, pues Ferrovial pondrá 200 o 300 y el resto serán deuda. Y entonces por eso la venta de la división de servicios le va a permitir tener mucha más liquidez para apalancarse y construir muchas más autopistas y aeropuertos. Y por eso me parece una operación que va a ser bastante positiva.
Luego en este otro gráfico que han puesto veis cómo valoran los analistas Ferrovial, y me parece importante destacarlo, bueno, los analistas y los inversores en general, porque como veis, la mayor parte del valor de Ferrovial son las autopistas y los aeropuertos que tiene, y la división de construcción solo supone el 6% de la valoración. En este gráfico no se entra si uno valora Ferrovial en 20 euros y el otro en 25. Aquí lo que hacen es ver del precio que de cada analista qué porcentaje le atribuye a las autopistas y a los aeropuertos, qué porcentaje de construcción y qué porcentaje de servicios. Y esto es llamativo porque construcción supone el 69% de las ventas y solo el 10% del EBITDA. Por eso es más importante, como os decía, ver cuántos dividendos cobra Ferrovial de sus autopistas y aeropuertos que ver esa pérdida de 448 millones de euros que ha tenido este año. Es una particularidad de Ferrovial respecto a otras empresas, pero es importante entenderla porque entendiendo esto se ve que es una empresa muy adecuada para el largo plazo que va a dar unos dividendos muy estables y que serán aún más estables y previsiblemente crecerán más al vender servicios y dedicar eso a construir más autopistas y más aeropuertos. También es llamativo ver que el 86% del negocio de Ferrovial está fuera de España. Entonces, aunque es una empresa española, pues realmente estamos invirtiendo más fuera de España que dentro de España cuando compramos acciones de Ferrovial. En cuanto a 2019, pues no hay una estimación concreta de Ferrovial ahora mismo, ni de beneficio, ni de dividendo, ni de nada de eso, pero es casi seguro que en 2018 va a cobrar más dividendos de sus autopistas y aeropuertos, primero porque seguirá aumentando el tráfico de los que ya tiene y que las concesiones cuanto más maduras son, o sea, cuanto más años pasan, más dividendos pagan porque más flujo de caja generan, y además ha abierto alguna autopista a mediados de 2018 y otras las abrirá a lo largo de 2019. Con lo cual la cifra importante de Ferrovial, que son los dividendos que cobra autopistas y aeropuertos, es casi seguro que en 2019 va a ser superior a la que ha sido en 2018.